La idea era un poco, Ignacio, conversar sobre no tanto el libro, que yo creo que toca algunos temas que a ti te serán caros, como se dice, Entonces, sí, sino un poco sobre el acercamiento que este libro, que tiene voluntad de pamphlet, propugna, ¿no? Es decir, llevamos un tiempo en el que hay cierta idea de los placeres o de la relación del hombre con el mundo, para ponernos filosóficos, en el cual tratamos de evitar siempre una especie de culpa, ¿no? Y a mí me llama la atención que tanto en tu libro, como incluso en las experiencias contadas en los diarios, hay siempre una relación más natural con el hecho de comer y beber y vivir el mundo, como a la manera de una incorporación simbólica, si lo quieres ver así, ¿no? Me gustaría un poco empezar hablando de, de esa cosa tan definitoria que es la relación que tenemos con un animal como el cerdo, ¿no? Que ha sido, tú sabes, el epítome sí, de las mayores eh, cosas negativas del ser humano, la lujuria, la suciedad y tal, pero que es al mismo tiempo un animal con el que tenemos una relación prácticamente histórica y fraterna. cercana, ¿no? Es muy curioso lo que dices y debo decir que como intuición inicial y chispazo, al margen de lo feliz de la resolución, eh, tu libro es ya un acierto, porque hay una fraternidad, hay una relación estrecha, perdón, por decir fraternidad, entre el hombre y el cerdo, que es lo suficientemente paradójica, sin embargo. Es decir, tú el mismo día que estás sacrificando al cerdo que va a alimentar a tu familia durante un año, puedes estar diciéndole a alguien que es un marrano, que es un cochino, que es un cerdo, que es un guarro. Por tanto, tenemos una cercanía casi asombrosa y que desde luego no existe con ningún animal de lo que podríamos llamar la granja humana más cercana. Y esto no es algo que sea solo abstracto, sino que es algo que yo creo que en un lugar como España y en un lugar como Cuba también, es, digamos que nos otorga, nos da unas verdades que entran muy dentro de la gente. Es decir, en España es muy difícil entender según qué regiones, según qué valles, según qué pueblos, se hubiese cerdo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo curioso es Porque que todo es, esta, pero es algo también que quiero decir que no solamente funciona como un gran vector de civilización, sino que funciona en cada lugar también, en cada pequeño municipio. Yo esto lo he visto y he visto como lo ha visto tanta gente, la manera de tratar al cerdo siendo similar es también diferente. Y ahí hay algo un poco fascinante si consideras lo que ha sido la historia de España y su relación con la alimentación, siendo España un país de carestías, ¿no? Sí. yo quisiera probar las alcachofas, no sé Maravilloso, cachofas. Maravilloso. La gente cree que porque el cerdo es un animal que se sacrifica para ser comido, digámoslo así, eso limitaría la capacidad ancestral, por así decirlo, de empatía o de piedad. Es decir, se contrapone, por ejemplo, en el vegetarianismo ad usum, se contrapone la piedad hacia los animales con el hecho mismo de matar animales para ser comidos, ¿no? Y eso yo creo que es una idea muy limitada, ¿sabes? Porque más allá de cualquier credo vegano o más allá de cualquier crítica a la industria de la alimentación animal a gran escala, el hecho es que originariamente, si tú te pones a pensar, el ser humano eh, es un animal
que imitó al animal predador para convertirse en predador. Pero cuando eso sucedió, el ser humano tenía una relación, por así decirlo, fluida con el animal. Es decir, el cazador que al comienzo de la civilización decide imitar a los animales y convertirse en predador, sin no ser solo una presa, es también un hombre que quiere ser animal. Es decir, es también un hombre que necesita disfrazarse de animal, que necesita ser animal para entrar en un mundo de correspondencias fluidas, que es el mundo que se analiza luego en la dialéctica del sacrificio. Bueno, eso es todo tremendamente interesante si lo ves desde ese punto de vista De la no ya antropología, antropológico, sino también pasado por el tamiz de la religiosidad. Por ejemplo, para el cristianismo, para entre comillas el cristianismo realmente existente, es muy importante como factor legitimador aquello que leemos en los Hechos de los Apóstoles, en los que a San Pedro se le aparece un gran banquete con todo tipo también de alimentos prohibidos, y lo que se le dice es: Pedro, mata y come. No se le dice ni siquiera Pedro, come. Se dice Pedro, mata, es decir, tener una cierta industria a la hora de enfrentarte al hecho animal, y come. Porque eso está, y además ahí ese era un rasgo distintivo ya del cristianismo con lo judaico. Absolutamente. A mí me llama mucho la atención, y un poco lo comento en el libro, esa especie de diferencia que hay entre el judaísmo, que es uno de los... En muchos otros temas hay continuidad, ya he comentado sobre eso. Cheronetti, entre otros, nuestro querido Cheronetti, ha hablado de esa continuidad entre lo judaico y el Nuevo Testamento, pero también hay una especie de línea divisoria en la consideración sobre la apropiación simbólica del cerdo. Es decir, es muy curioso que la cultura judaica en la que el cerdo es tabú no sea definitoria a la hora de juzgar la cultura católica sobre el animal y sobre la devoración, el acto mismo de comer. Porque comer, ese mata y come, como tú bien citabas, implica una especie de proceso de cogitación, de pensamiento, absolutamente. Es decir, hay una especie de necesidad de trazar una frontera entre el mundo y el ser humano. Lo que pasa es que creo que en el caso del cerdo era una especie de gran despensa de la cual la naturaleza parecía dotarte. De ahí tanto amor, de ahí que en tantas familias a lo largo de tanto tiempo, en España, pero en Cuba y en tantos sitios, haya sido muy importante el cerdo, porque el cerdo era una garantía de sustentamiento de ti y de tu problema durante un largo tiempo, durante un año. Pues, es decir, tú curabas los jamones, curabas las costillas, muchas cosas. Es verdad que además te daba un gran placer gastronómico, pero lo que te daba era una despensa de abundancia. Y eso era muy importante. También había una importancia, como tú sabes perfectísimamente, ritual. Y yo quiero decir que eso lo hemos visto nosotros. Tú lo cuentas en tu libro, aquellas matanzas. Yo he visto las mismas. Hay algo... Todo lo que decimos del cerdo que tenga un punto antropológico es que hay una profunda simpatía entre ellos y nosotros. Pero también hay que decir que el cerdo es de una enorme utilidad, no siempre inmediata. Es decir, el cerdo es una opción de futuro. Tú cuelgas sus jamones, haces los chorizos, puedes colgar el costillar, etc. Es decir, el día que lo matas, tomas unas cuantas, por ejemplo, que en Extremadura se llaman presas del cerdo. Es decir, es una pequeña fiesta con unas cuantas partes magras del cerdo. Pero a partir de entonces empieza la prudencia y el ánimo económico, por así decirlo, a decir, bueno, yo voy a tener aquí las paletas, aquí voy a tener los jamones, aquí voy a tener los lomos, aquí voy a tener, etcétera, en efecto.
Y entonces tú lo tenías así, yo todavía es algo que ya estará prohibido por sanidad y que ya no existirá. Y que me hace sentir enormemente viejo. Pero yo en los años 80 y 90, cuando iba en Extremadura, en algunos sitios de Castilla, todavía veías muchísimas vigas con muchos chorizos, muchas morcillas, muchas patateras, muchas comineras, muchos lomos doblados, pendiendo y secándose y aireándose y curándose, y con el punto de humo que había también de la pequeña chimenea de la casa. En el cerdo se resumen toda una serie de rituales evidentes, porque desde un punto de vista moralista, toda la idea del sacrificio del animal para ser comido se ve como una especie de ritual sangriento, salvaje. Se intenta culturalizar al ser humano, excluyéndolo de ese mundo de puro sacrificio. Pero también es verdad que en todo eso también hay una dimensión importante de lo simbólico, ¿no? Hay una dimensión muy importante de lo simbólico y a mí me entusiasma la plasmación más cercana que tiene realmente a veces. Es decir, cómo la gente sabe hacer un día de fiesta con el cerdo, incluso las personas más humildes, como ¿no? tienen todos ese sentimiento de la fiesta. Ya, ese es el problema, que muchas de las referencias o de las críticas del activismo por los derechos de los animales y tal, o de las invocaciones a esa cultura de la piedad, muchas de esas referencias vienen de un mundo en el que solo existen los mataderos industriales en la peor de sus variantes posibles. Claro, pero eso, con perdón, yo creo que eso es, como dirían ahora, eso es bullshit, porque ya tienes toda una serie de leyes que protegen a los animales, que los protegen por una cosa, porque hay una enorme percepción en el ser humano de que tú eres mejor ser humano cuanto más mejor tratas a un animal. Y eso es algo que es también una intuición incluso profundamente cristiana, de alguna manera, y que es absolutamente compatible con, por ejemplo, el lugar en el que yo milito, que es que creo que en el fondo el hombre es verdad que reclama para sí un sitial como rey de la creación. Sin duda existe ese giro. Hoy en día la ciencia ha avanzado sobre el tema de la empatía o de la inteligencia o de la sensibilidad animal, pero también es cierto, una vez que tú dejas esto en una dimensión mucho más vocal, si se quiere, también es cierto que hoy en día tenemos un tratamiento mucho más compasivo de la relación con los animales. Es decir, el cabrero, por ejemplo, que tiene una relación, esta importancia que hay de ahora de lo rural y tal, el cabrero que tiene una relación especial con las cabras, no deja de comer carne. Es decir, nunca jamás ha sido incompatible el mantener un respeto, el favorecer una dignidad con el sacrificio, la muerte y la comida o sea, ¿por qué tú te puedes comer un animal? Ya, ese es el tema clave. Ese es el tema clave. Es decir, en todas las culturas, como yo digo ahí en el libro, existe la piedad, existen expresiones de piedad ante el sacrificio animal, y en todas el animal es sacrificado para ser comido. Sí, pero en todas el animal que es sometido a una cierta ritualización es respetado de una manera profunda. Y por tanto, de alguna manera es sublimado, creo yo. Eso es uno de los dones del catolicismo, yo creo que al final. Absolutamente. Es decir, tú lo notas en el culto de San Antonio Abad, asociado a los cerdos, pero lo notas también. De hecho, el mata y come. El mata y come es curioso porque es la manera que tienen, digamos, el cristianismo de San Pablo de desligarse también de los viejos apegos judaicos. Es decir, el mata y come es una manera de decir, o sea, puedes comer cerdo, porque claro, la nueva
el nuevo pacto, la nueva alianza te lo permite. Es como el cristianismo implica ya no dividir al mundo en puro, impuro, en tabú, no tabú, es decir, salvo las cuestiones asociadas directamente al incesto, etcétera, que también existen sin duda en la cultura cristiana. El cristianismo representa una amplitud de espectro con respecto a la relación del hombre con el mundo, del hombre incluso con el sacrificio. Así es. Que yo creo que es un paso importante en la civilización, un paso no menos importante que el que describe Wilson, porque es una cosa que los veganos suelen ignorar, que es el hecho de que en determinado estadio de la evolución humana fue importante que el hombre se convirtiera en predador y se alimentara de la carne de los animales, porque eso le permitió avanzar, adquirir más energía. Sí, por eso seguramente tienes unos ciertos jugos gástricos, unas muelas, unos dientes, pues porque no hemos sido hechos tampoco para rumiantes, ¿no? No somos rumiantes, definitivamente. No sé tú qué pensarás sobre eso, pero yo veo como dos mundos, de la misma manera que en política hay izquierdas y derechas. La izquierda siempre creyendo que puede culturizar y mejorar la naturaleza humana, adecuar civilizatoriamente al ser humano a sus virtudes morales, pues, y mientras que la derecha sería aquel estamento que sigue pensando que dentro del mundo la naturaleza humana no es algo que puede disfrazarse o culturizarse o mejorarse, sino que está siempre ahí pensando. Es decir, de esa misma manera que existen esas dos líneas en general sobre el tema del vegetarianismo o de los carnívoros, o de por qué seguimos siendo carnívoros, que es un poco la pregunta del libro, quedaría siempre esa opción, es decir, seguimos siendo carnívoros porque al final nuestra esencia, es decir, el ser humano es un ser predador, y eso implica no solo comer carne animal, sino implica también muchas otras cosas que un poco se derivan de ahí, ¿no? No, absolutamente. Oh, qué maravilla. Lo que era. Mira esta cosa que tiene. No, esto es maravilloso. Mira qué maravilla. Clase. Eso es extraordinario. Es que al final yo creo que el tema de la comida no implica una ausencia de piedad. Es sobre eso, un poco sobre lo que yo creo que vale la pena seguir girando, ¿no? Es decir, el uso de la alimentación animal no excluye la piedad hacia los animales. Es difícil de entender. Por eso lo cuentas muy bien en tu libro. O sea, como es verdad que tú... hay cosas que no te puedes comer, hay cosas que te puedes comer, y si te enteras que la oveja que te han servido, el cordero, es el hijo de no sé quién, desvaya, te molesta. Es curioso que en el mismo momento que el hombre empieza a cazar animales, a convertirse en predador, empieza también a pintarlos, y ese es el primer atisbo del arte, ¿no? Absolutamente, y lo hacen porque, no nos engañemos, porque forman parte de una cotidianidad muy intensa, y por tanto yo creo que el ser humano y algunas especies tienen un romance de siglos. Y yo creo que en muy pocos lugares como el cerdo se ve eso. Fíjate qué cosa tan loca esta, ¿no? Él imita, si la mímesis es él imitando al animal predador para no ser solamente presa. Es decir, porque esa es la otra parte. La gente ve la naturaleza como una cosa idílica, ¿no? La naturaleza es muerte y destrucción. Sí. El hombre entra en ese ciclo, decide dejar de ser presa y convertirse también en predador. Eso es por un lado. Por otro lado, al mismo tiempo, aparece el arte. Y por otro lado, aparece la técnica. Cuando el hombre, para poder cazar un animal más fuerte que él, inventa las herramientas, las lanzas, las armas primitivas, ¿no? Las picas. Es decir, estas cosas suceden simultáneamente. Es una simbiosis técnica que la gente no entiende. Hoy en día critican, bueno, los mataderos, la última deriva. Los mataderos industriales son la última deriva de la técnica. Y el arte tampoco es una cosa ausente del hecho del sacrificio. La gente cree que está perfectamente a salvo de la violencia porque es arte. Y eso no es cierto. O sea,
el arte nace de ese mismo fondo simbólico, de esa misma violación de las reglas de una naturaleza idílica. ¿Sí? Porque eso es el hombre, eso es la civilización. Es decir, como decía Oden en aquel famoso poema, sin sangre, ningún muro secular estará lo suficientemente erigido, o sea, no será lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie. Yo he disfrutado mucho leyendo tus libros, pero sobre todo he disfrutado mucho con una visión en la que la relación entre el hombre y el mundo es mucho más fluida que esta idea actual de la constricción permanente, ¿no? Que nos sentimos obligados a estar todo el tiempo pidiendo disculpas. No sé a ti, ¿qué te parece, no? Absolutamente, cuando precisamente lo que vemos en la relación del cerdo con el hombre en España y en Cuba, por ejemplo, es una enorme complicidad, de alguna manera, y respeto. Bueno, yo creo que hay un afán casi religioso en cierto neopuritanismo, que no solo tiene que ver con la comida, pero que también tiene que ver con la comida, lo cual lo que quieren es quitar cualquier cosa hedónica y significativa en la relación del ser humano con la realidad. Llevan siglos así, nunca han logrado esterilizar del todo la vida, ojalá nunca se pueda, y sobre todo por honrar también el cochinillo que nos hemos comido. Por supuesto.